Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy Juan Hurtado, director de Plata Blanca, y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre lo que debe saber un millennial sobre la economía o sobre la historia de la economía en Colombia. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma clara y sencilla, sin complicaciones, sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, María del Pilar López Uribe. María del Pilar es doctora en Desarrollo Económico del London School of Economics, magíster en Desarrollo Económico de la misma institución, magíster en Historia de la Universidad de los Andes, historiadora y economista de la misma institución. Para nosotros es un gran placer que María del Pilar haya aceptado nuestra invitación. A ella la puede seguir en Twitter como @María López Uribe y a nosotros Plata Blanca como @platablanca.com. Iniciamos. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes en Plata Blanca y bueno, nada, esperar que tengamos un rato muy agradable y que podamos aprender juntos de lo que ha sido la historia económica de este país. Maravilloso, eso es algo muy importante, María del Pilar, y de nuevo muchas gracias por acompañarnos. Y tienes un perfil demasiado interesante porque eres historiadora y economista, y además de que tienes muchos estudios, pero es una combinación muy interesante porque son dos materias que deben ir ligadas, dos materias del conocimiento que deben ir ligadas. Y digamos que nosotros en Plata Blanca muchas veces nos comunicamos o nos dirigimos o hacemos contenidos también para personas que son relativamente jóvenes, conocidas como los millennials, y muchas veces de pronto algo escuchamos en el colegio sobre lo que pasó antes en la historia económica de Colombia. A veces cuando hay unos debates muy interesantes o unos debates muy importantes a nivel nacional, como que vuelve y sale y hay personas que cuentan su versión de la historia. Entonces, digamos que este espacio va a ser muy interesante, además de que es algo retador porque es tratar de resumir algo en muy poco tiempo, en estos 30 minutos que tenemos del episodio, pero es algo bien interesante porque pues hay que conocer la historia de pronto para no repetir lo malo, pero de pronto para, digamos, utilizar o reutilizar esas fórmulas que han servido en la historia económica colombiana. Estamos en el 2020 y sin duda alguna está pasando algo bien interesante que va a quedar marcado en los libros y en los cursos de historia económica y de historia en general para el país y para el mundo. Entonces, te quisiera preguntar con eso, o quisiera empezar con eso, María del Pilar, y es esta crisis económica actual, es decir, que ya tenemos un decrecimiento económico en el Producto Interno Bruto. Ya llevamos, bueno, el primer trimestre del 2020 pues no fue un crecimiento negativo, el segundo trimestre sí, pero según las proyecciones durante este año sí va a haber una fuerte caída de esta producción histórica. Entonces quisiera comenzar preguntándote si esta crisis actual se parece a alguna de las que ya vivimos en el país. Bueno, digamos, nosotros tenemos información sobre, digamos, información de PIB y de actividad económica en los últimos 100 años. De los últimos 100 años, más o menos, sí, más o menos desde 1920, 1910, en los últimos 10 años no hemos tenido una crisis de la magnitud de lo que se espera que sea esta. La contracción del Producto Interno Bruto para este año está más o menos estimada entre el 7 y el 8%. Las dos únicas crisis a lo largo, digamos, del siglo XX, desde cuando tenemos información, han sido donde hemos tenido un decrecimiento del Producto Interno Bruto, ha sido la Gran Depresión, después de la Gran Depresión del 29, en el 30-31, donde la economía se contrajo cerca del 2%, y la crisis del 98-99, que ha sido la mayor y la crisis más grande y profunda del país, que la economía se contrajo 4.5%. Eso quiere decir que la magnitud del choque que se nos viene nunca, por lo menos en la historia reciente, no la hemos experimentado. Uno puede pensar que algo parecido puede haber ocurrido, digamos, durante la guerra de los 1000 días, pero pues es realmente especulativo. Pero lo que uno sabe en términos de hiperinflación, de, por ejemplo, destrucción de capital y digamos, alteración de las actividades económicas, puede ser algo parecido. Pero nunca hemos vivido una crisis como la que estamos viviendo ahorita. Ok, entonces,
Digamos que en qué se pudiera parecer con la Gran Depresión de 1929 y en qué se pudiera parecer con la crisis del 98 o la crisis hipotecaria que luego desató la crisis económica, o con el choque petrolero del 2014, o con la gran recesión mundial del sistema financiero en el 2008. Pues es realmente difícil, digamos, todos estos, o sea, hay cosas parecidas, sobre todo, digamos, creo que con la crisis del 98 es importante, y es como, lo parecido es que son choques que llegaron externos, pero que la profundidad de la crisis va a estar determinada por factores internos. Entonces, en la crisis del 98, obviamente, hubo una crisis mundial que facilitó la salida de capitales y que agarró al país muy mal parado, con un endeudamiento externo muy alto, un desbalance macroeconómico importante, donde los gastos eran muchísimo mayores que los ingresos, en parte resultado digamos, de las medidas tomadas después de la Constitución del 91, que obviamente ante la falta de liquidez fue terrible. Un poco parecido a lo que está ocurriendo ahorita. Esta pandemia nos llegó, fue un choque completamente inesperado, mundial, digamos, que está afectando a todos los países por igual. Sin embargo, la magnitud del choque, tanto en la crisis del 98 como lo que uno espera que vaya a ser acá, va a depender mucho de factores internos. No me quiero anticipar mucho a lo que va a pasar este año, pero ¿qué puedo decir, digamos, con respecto a la crisis del UPAC del 98? Digamos, al final se fue una crisis, un choque externo tan fuerte, se terminó convirtiendo en una crisis hipotecaria interna, porque ante estos choques, los capitales que estaban invertidos en el país, que eran principalmente en el sector de vivienda, que no eran los más eficientes, digamos que esos recursos no estaban asignados de la mejor manera, salieron inmediatamente. Entonces, digamos, es un poco como la comparación es, el comienzo arranca con unos choques externos, pero al final la magnitud del choque va a depender completamente de factores internos. ¿Cómo es vivir una crisis inmobiliaria? De pronto supimos algo de lo que pasó en Estados Unidos, pero para muchos de nosotros era lejano, y escuchamos algunas historias de los papás o de los familiares, de pronto las personas más jóvenes, que las casas, o digamos que el crédito hipotecario se duplicó, se triplicó, muchas personas tuvieron que entregar su casa. O sea, ¿qué se vivió en ese momento? Pues básicamente las personas no pudieron pagar sus créditos, no pudieron comprar una casa o mantener el nivel de vida, tuvieron que cederle al banco sus propiedades, y por esto el sector de la construcción se vio altamente afectado. La otra parte, el otro lado es que inversionistas, empresarios, bueno, todo digamos el sector empresarial interno y externo disminuyeron su nivel de confianza en el país y la economía se estancó, básicamente se estancó. El tema del UPAC es hoy reemplazado por la UR, la unidad de valor real. Uno puede sacar hoy en día un crédito básicamente de dos maneras: o con cuota fija, que sabe cuánto va a ser la cuota del crédito hasta el final de que lo pague, o con cuota variable, y que puede variar de acuerdo a diferentes indicadores de la economía. En este caso, hoy está el UR, que es el reemplazo de lo que fue en algún momento la UPAC. El UPAC funcionaba o variaba de acuerdo a la inflación, pero en algún momento lo cambiaron desde el Congreso de la República, en los 90 lo cambiaron por la ETF, y se atribuye o se dice que gran parte fue ese aumento en la tasa de interés impresionante era porque estuvo indexado al DTF, al depósito a término fijo, o sea, como que a los intereses que diera un CDT. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Uno no se explica cuál fue ese cambio, si relativamente estaba funcionando bien. Sí, pues digamos, el UPAC, que se traduce como la unidad de poder adquisitivo, se usó para calcular el costo de créditos de vivienda, digamos, se fue implementado en el 72, y en un principio fue bastante útil, digamos, la manera como funcionaba era que la UPAC hacía que los créditos hipotecarios digamos, para compra de vivienda se ajustaran su valor en función de la inflación, del índice de inflación. Entonces, así las variaciones en los precios iban a afectar muchísimo menos a los que estaban comprando vivienda, y se garantizaba que cada peso invertido, digamos, se mantuviera su poder de compra, su capacidad de compra. Sin embargo, cuando la inflación es alta, obviamente la moneda local está perdiendo valor, y esto hace que se aumente el valor de los créditos. Entonces, la rentabilidad de muchos de estos proyectos de vivienda cae, digamos, baja,
y esto claramente va a afectar el crecimiento económico cuando el sector de la construcción tiene un peso tan importante. Entonces, esto es una de las razones por las que dentro del gremio se defendió la implementación del UPAC, porque se pensaba que se podía de cierta manera mitigar, digamos, estas variaciones. ¿Qué ocurre? Digamos, porque al final fracasó. Todo esto, digamos, fue posible porque obviamente la UPAC crecía en función de la inflación, pero con la reforma en 1994, como decías tú, la UPAC comenzó a depender fue de la DTF, que es la tasa de depósito de término fijo, que no dependía, digamos, que dependía era de cómo estaba funcionando y el comportamiento del sector financiero. ¿Qué ocurre? A mediados de los 90, con todo esto que estaba ocurriendo, hay una salida de capitales importantes y esto hace que la tasa alcance unos valores altísimos que van a afectar muchísimo a las personas que dependían del sistema bancario y de la estabilidad del sistema bancario. Entonces, al final, digamos, lo que se buscaba como la cura, que era este cambio con la reforma del 94, fue muchísimo peor que, digamos, al final la enfermedad, y la inflación dejó de ser la principal preocupación en ese sentido, porque de hecho la inflación estaba cayendo, empezó a caer desde el 91. Ok. María del Pilar López es docente de la Universidad de los Andes y dicta la materia de Historia Económica. María del Pilar, ¿cómo van a enseñar ustedes dentro de unos años la crisis actual para que ya cerremos este capítulo de la crisis? ¿Cómo va a quedar el Pues 2020 digamos, en esos libros? es difícil anticiparnos frente a eso porque no sabemos, digamos, cómo va a ser, digamos, qué tan profundo va a ser el choque y cuánto va a durar. Pero yo sí creo que ahí vamos a sacar lecciones importantes, sobre todo en las estrategias de mitigación. Hay dos factores que me parece que han sido muy importantes. Lo primero ha sido la respuesta del gobierno a través de programas sociales, digamos, en la parte como ha respondido frente a los ayudas y subsidios y transferencias a los hogares más pobres. Y creo que eso es algo para recalcar, que se enseña en la misma vía, por ejemplo, el tema de Familias en Acción, que es algo bien interesante, porque como resultado de esta crisis del 98-99, algo que se pensaba que era que digamos que no se discutía, que era el tema de los programas sociales o las transferencias condicionadas, empezó a discutirse. Y de hecho, después de eso, se implementó Familias en Acción, digamos, después de la crisis, empezó a implementar Familias en Acción, que es un programa que ha sido altamente reconocido digamos, su efecto en la reducción de la pobreza desde que se implementó a comienzos del siglo XXI hasta hoy en día. Digamos, ha sido uno de los motores de reducción de pobreza importante en estos últimos 20 años. De la misma manera como esta crisis, digamos, está poniendo en el debate el tema de renta básica, por ejemplo, de renta básica garantizada, que es un tema que hace unos 3, 4 años era imposible de pensar, de discutir. La crisis ha facilitado ese debate y yo creo que va a abrir un camino interesante. Entonces, un poco pensarlo a la luz de que las crisis son grandes oportunidades para implementar reformas importantes, reformas estructurales importantes, que en épocas de auge, digamos, no se discuten y no se piensan. Pero digamos, sacar un poco provecho de este contexto. Y eso fue resultado también de lo que ocurrió después de la crisis del UPAC en el 98-99. Muy bien, e interesante el tema de la renta básica, que sé que has estado en estos espacios de debate y que es un tema muy importante que se está discutiendo a nivel nacional, no solo en la academia, sino también en diferentes espacios políticos, en el Congreso, en fin. Y es porque ese tema de la renta básica hasta hace algunos años, como decías, era impensable, pero también porque se le estaba dando un enfoque erróneo, un enfoque de pronto que teníamos presente era, no, la renta básica algún día llegará a Colombia o Latinoamérica es cuando los robots desplacen la mano de obra o cuando desplacen muchos más trabajos, pero en este caso ya se empieza a hablar de una renta básica, no solamente con el tema de la automatización de los trabajos de pronto manuales, sino también de la pandemia o posibles virus que lleguen más adelante. En fin, cuando se expone la vulnerabilidad del sistema económico, sobre todo, valga la redundancia, de los más vulnerables.
Sí, total, digamos, o sea, parte del tema, ahorita nosotros estamos dando una especie de renta básica condicionada, o sea, tenemos programas sociales de transferencias condicionadas, que son familias en acción, jóvenes en acción, adultos mayores, digamos, ya existen programas sociales que subsidian y dan transferencias importantes a los hogares más vulnerables, a los hogares pobres. Pero el punto es ahora la discusión entre estos programas que son transferencias condicionadas a programas como una renta básica garantizada, donde hay transferencias, donde serían unas transferencias no condicionadas. Entonces ahí, digamos, la discusión de pros y cons, de, digamos, los incentivos a seguir trabajando versus el tema de monitoreo de operatividad, digamos, de transferencias condicionadas versus no condicionadas. Hay un debate bien interesante que se está dando desde la academia y en el sector político también, que me parece que puede ser grave porque se está empezando a politizar un poco, pero bueno, digamos, esperamos seguir dando ahí la discusión. María del Pilar, mirando la historia de Colombia, pues obviamente hay el tema de las guerras, pues juega de alguna manera u otra un papel importante para revisar, y sobre todo porque hay personas que piensan que cuando hay guerra digamos que la guerra promueve el crecimiento económico por la participación que tiene el gobierno dentro del Producto Interno Bruto. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Obviamente Colombia no tuvo una participación pues directa, pero digamos que sí puede haber una correlación con eso, y el otro tema sería la guerra del narcotráfico o la guerra de baja intensidad que hemos tenido en Colombia, aunque algunas personas desconocen lo del tema del conflicto, que de pronto ya se nos puede salir un poco del tema, pero a ver, entonces la pregunta es, ¿la guerra En promueve la general, economía? bueno, a ver, con respecto a las guerras mundiales, como tú estabas mencionando, digamos, Colombia no tuvo una participación directa en ninguna de estas dos. Para el caso de la Primera Guerra Mundial, digamos, el efecto fue prácticamente nulo, porque Colombia era una economía muy cerrada en aquel momento. Hasta ahora, digamos, está empezando, está incorporándose en el mercado mundial, el café hasta ahora se estaba impulsando, entonces realmente no lo afectó, digamos, directamente. La Segunda Guerra Mundial lo pudo haber afectado más por el lado de la demanda, digamos, del sector cafetero, pero sin embargo el PIB no cayó en ese momento. Entonces, digamos, los efectos de estas guerras externas, por lo menos en términos de la trayectoria del crecimiento económico, no se vieron altamente afectadas. ¿Qué ocurre? Sí hay guerras internas. Por ejemplo, la guerra de los 1000 días es una de las guerras más crudas que hemos tenido, porque en un lapso muy pequeño de 3 años, digamos, el número de muertos fue bastante alto, y la destrucción del poco capital que existía fue muy alto. Sumado a eso, por ejemplo, la única hiperinflación que hemos tenido en Colombia se dio durante la guerra de los 1000 días. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues, digamos, una vez se acaba la guerra de los 1000 días, sumado a eso perdemos Panamá, el gobierno le tocó meter mano, empezó a intervenir muchísimo más en la economía, algo que antes no se concebía. Se vio obligado a organizar, digamos, un sistema monetario y el sistema financiero muchísimo más, y empezar, digamos, a implementar unas reformas de orden político y económico importantes. Entonces, digamos, en respuesta a esas guerras, digamos, como que se generó una conciencia de que realmente necesitábamos poner orden en la casa para poder empezar a promover el crecimiento económico. Y un orden tanto político, como que fue la principal, digamos, la raíz de la guerra, como económico también, y territorial también. Ahora, con respecto digamos, a las consecuencias y los efectos de la guerra y del conflicto, claro, como tú mencionabas, digamos, hay un conflicto interno, y muchas veces aunque este conflicto interno ha durado 50, 52 años, 53 años, uno puede pensar que la raíz del conflicto fue netamente rural, ¿sí? La raíz del conflicto fue netamente rural. Los efectos del conflicto van muchísimo más allá de solo lo rural. Hay trabajos que han mostrado el importante efecto que tuvo el conflicto sobre el deterioro de la industria manufacturera, el importante efecto del conflicto sobre, por ejemplo, inversión extranjera, sobre el tema del ingreso, sobre el tema también nuevamente de producción agrícola y pues indudablemente sobre el tema de desarrollo social. Entonces, las consecuencias del conflicto en Colombia, el conflicto interno en Colombia, de ese conflicto, digamos, un poco esa inercia con la que vivimos durante décadas, va muchísimo más allá del conflicto, digamos, de lo que es observable en las zonas rurales. Los efectos, digamos, se riegan
más allá, por ejemplo, efectos sobre las consecuencias que tiene sobre la industria, el desarrollo de la industria manufacturera o sobre la inversión extranjera y, bueno, en fin, desarrollo social, etcétera, etcétera. Ok, mencionas, María del Pilar, el tema del café. Digamos que siempre en estos debates presidenciales, cada vez que hay elecciones presidenciales en Colombia, vuelve y se pone como que estamos dando una vuelta en el mismo tema, y es que Colombia no debería depender tanto de las exportaciones del petróleo. Hoy alrededor del 50% tiene que ver con el petróleo de la canasta, pues, de exportaciones de Colombia. En algún momento, en el siglo pasado, pues el café era el producto estrella de exportación de Colombia. Hubo una bonanza cafetera, en fin, eso ya hoy no está tan, pues digamos que perdió su protagonismo. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan importante fue el café para el desarrollo de la economía colombiana, y si en algún momento de pronto ese producto volviera a tomar algún protagonismo en la canasta exportadora de Colombia? Bueno, el café fue importantísimo para el desarrollo económico de Colombia. Las dinámicas de la economía cafetera permitieron romper con todas las barreras que habíamos tenido para el desarrollo de un capitalismo más moderno. Ahora, las dinámicas de una economía cafetera con base campesina y economía parcelaria, ¿no? ¿Qué ocurrió? Digamos, durante el siglo XIX nosotros hemos sido monoexportadores siempre, digamos, y eso todavía no ha cambiado, pero en el siglo XIX esto era muchísimo más pronunciado. Hasta mediados del siglo XIX lo único que exportábamos era oro, y básicamente lo que ocurrió después es que esos pequeños ciclos de exportación de ciertos bienes iban acompañados de todo lo que José Antonio Campo menciona como esta producción y especulación, que básicamente cuando había un desequilibrio en el mercado internacional, de algún producto que nosotros fácilmente podíamos producir y exportar, pues obviamente lo producíamos y los exportábamos, pero apenas caía el precio internacional, pues perdíamos todo y no se generaba ninguna base exportadora. Y así ocurrió con la quina y así ocurrió con el tabaco. En fin, o sea, como que todas esas ganancias que se sacaban de esos desequilibrios en el mercado internacional de precios no se reinvertían en generar una base exportadora importante. Eso se rompió finalmente con la economía cafetera cuando se empezó a formar una economía cafetera con economía basada en economía parcelaria y con una base campesina importante, donde en un comienzo, que fue a finales, la primera bonanza cafetera fue a finales del siglo XIX, en los 80s, 90s, en un comienzo estos desequilibrios en la economía cafetera permitieron exportar y sacar unas ganancias importantes, pero eso se reinvirtieron en generar una base exportadora importante, de tal manera que Colombia fue un peso pesado en el sector cafetero, digamos, en la economía cafetera mundial en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, digamos, las grandes bonanzas llegaron entre los 20, los 30 y los 40 en Colombia, y eso, digamos, fue una base importante y de hecho fue un impulsor y un promotor, algunos economistas lo piensan, de lo que sería la industrialización, de lo que serían las bases de la industrialización después. ¿Qué es lo que ocurre? Siguiendo un poco tu pregunta sobre las guerras, en la posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, comienza la desaceleración de la economía cafetera. Pero esto no se da necesariamente por un tema de factores externos, que es lo que uno puede pensar, porque de hecho los precios internacionales del café aumentaron después de la Segunda Guerra Mundial. Esta desaceleración de la dinámica cafetera se da por factores internos, se da por una violencia política importante que afectaba a zonas cafeteras, se da por un agotamiento, digamos, de los cafetales que se necesitaba volver a reinvertir, por un agotamiento de una tecnología tradicional cafetera que no se reemplazó. Entonces, todo esto se empezó a agotar después de la posguerra, y ya para los 60, 70 el café, digamos, empieza a perder su peso, el peso que tenía en la economía nacional, digamos, en el sector exportador, y ya para los 80 el petróleo y carbón empiezan a reemplazarlo. Sin embargo, el grupo cafetero sigue teniendo un peso muy importante como gremio. Como gremio sigue teniendo un peso muy importante, o sea, el lobby del sector cafetero y la Federación Nacional de Cafeteros sigue siendo muy importante a pesar de que el café ha perdido ese peso y esa relevancia en el sector exportador. Un momento en que había cafeteros
personas, digamos, del gremio cafetero sentados en la Junta Directiva del Banco de la República. Ellos, por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros intervenía en el mercado interno y en las exportaciones. Tomaba decisiones, por ejemplo, frente a créditos, tomaba decisiones frente al mercado cambiario también en algún momento. Entonces, el peso y la intervención del sector cafetero claramente, digamos, se ha mantenido a pesar de que el peso sobre las exportaciones de ese sector ha caído. Y obviamente eso es un problema, ¿no? Eso es un problema. Eso es un problema importante. ¿Cuál sería, digamos, el futuro de la situación? Yo sí creo que es para exportar en diversificar una canasta de tal manera que no dependemos tanto de estos choques, de unos choques externos que nos vuelven muy vulnerables. Ok, María del Pilar, ustedes han liderado, no sabría cómo decirlo, pero por lo menos sí sé que en Twitter han popularizado el término Manel y tienen alguna cuenta desde los Andes, si me la recuerdas, Mía Uniandes. Dame un segundito, sí, que me está sonando el teléfono. Sí, tenemos un grupo de estudiantes mujeres que está promoviendo cerrar brechas de género en el campo de la economía, y eso es Mía Uniantes, exactamente. Ok, entonces, ¿cuál ha sido el papel de la mujer dentro de la economía colombiana? Bueno, el rol de la mujer en la historia de la economía colombiana, digamos, ha estado caracterizado por un rezago importante, ¿no? La mujer en Colombia solamente pudo entrar a la universidad en los 30, mientras los hombres, digamos, estaban participando o entraban a una vida universitaria desde muchísimas décadas antes. La mujer, digamos, solo pudo entrar a obtener una participación, digamos, por ejemplo, a firmar contratos y a este tipo de cosas también en la década de los 30 del siglo XX. Y pues eso implica que la participación de la mujer en el mercado laboral llegó muchísimo más tarde. Eso quiere decir que todavía hay muchísimo camino por recorrer, que la mujer empezó a tener muchísima más relevancia en las decisiones de economía colombiana solamente hasta hace 2-3 décadas. Todavía seguimos esperando una ministra, una gerente del Banco de la República, que estamos, digamos, en la discusión, porque obviamente somos la mitad de la población colombiana, pero nuestra voz y nuestra participación en las decisiones de política y en la toma de decisiones es muchísimo menor. Entonces es importante, digamos, darle voces y mucha más visibilidad a la mujer en la toma de decisiones. Y parte, digamos, de la toma de decisiones está dada desde la economía. Entonces, pues es parte de lo que queremos impulsar. Maravilloso, felicitaciones por esa iniciativa. María del Pilar, una última pregunta. Colombia es reconocido por ser el segundo país más desigual, con mayor desigualdad en la región, solo después de Haití. Es una pregunta difícil porque pues, tú das cursos sobre esto y hay muchos libros y muchos estudios de académicos, pero si lo pudiéramos resumir en 3 factores importantes de cómo es que llegamos hasta lo que estamos ahora en el país, ¿por qué Colombia es un país tan desigual? Pues digamos, ahí es importante aclarar sobre el tipo de desigualdad que estamos pensando. Y Colombia lamentablemente es muy desigual en todas las desigualdades en las que estamos pensando. Estamos pensando en desigualdad regional, en desigualdad sobre la tierra, en desigualdad del ingreso, en desigualdad de género, en desigualdad de razas, todo ese tipo digamos, de diferentes tipos de desigualdad, rural, urbano, por ejemplo. Ahora, lo que es interesante es que Colombia es muy desigual. Digamos, el tema de desigualdad de la tierra es escandaloso. Tenemos un Gini como de 0.9. En términos de tierra, un Gini de ingreso de 0.50 y algo, uno de los más altos del mundo. Sin embargo, estos no son cosas recientes. Cuando uno mira este tipo de desigualdades, digamos, a comienzos del siglo XX o incluso en el siglo XIX, estas desigualdades han persistido en el tiempo. Y si yo pudiera, digamos, pensar un poco en factores que puedan estar determinando o manejar, digamos, llevando esta persistencia en la desigualdad,
mencionaría un tema clave que es el tema de la exclusión política y la exclusión económica permanente. La toma de decisiones en Colombia siempre se ha dado para favorecer a unas élites muy pequeñas, muy locales, y a medida, digamos, que que se ha ido como el país se ha ido urbanizando y desarrollando esta toma de decisiones, ha estado ligada a favorecer a unos grupos económicos muy, muy fuertes. Entonces, la exclusión política y la exclusión económica de la mayoría de la población ha estado, digamos, latente. Y uno la ve, digamos, en el siglo XIX, es completamente clara con la polarización tan extrema, que incluso hoy en día persiste, pero en el siglo XIX que era tan extrema, que fue, digamos, causa de las 10 guerras civiles que tuvimos en el siglo XIX, las 6 constituciones, que era básicamente que alguien que llegaba al poder deshacía todo lo que el otro grupo económico y político estaba haciendo y volvía a imponer unas reglas y volvía a imponer unas leyes que excluían completamente también al otro. En principio eso se logró solucionar con el Frente Nacional, pero eso no fue verdad, porque con la exclusión, digamos, con el Frente Nacional se excluyó a un grupo importante de la población que no era ni liberal ni conservador. Entonces, lo que nos ha caracterizado siempre ha sido un ambiente, una exclusión política y económica permanente, que básicamente en la toma de decisiones ha favorecido a unas élites muy pequeñas, muy locales, en muchos casos son esas élites rurales, locales, y que al mismo tiempo, digamos, ha favorecido en estas tomas de decisiones a unos grupos económicos muy, muy fuertes, con el costo, digamos, de perjudicar a la mayoría de la población. Y eso, pues, claramente no ha facilitado, digamos, mejorar en términos de desigualdad regional, que es impresionante. Cuando uno compara regiones como Antioquia o Bogotá con regiones como Chocó, la desigualdad es impresionante, en desigualdad de la tierra o en desigualdad del ingreso. Muy bien, María del Pilar. Finalmente, digamos que lo bonito de la historia, de conocer la historia, como le decía en el inicio de este episodio, es poderla conocer para, digamos, tener más argumentos de poder construir un presente y un futuro mejor. ¿Cuál debería ser ese mensaje a la hora de conocer la historia económica de Colombia para los jóvenes de hoy? ¿Qué no se debería repetir y qué se debería construir para tener un mejor país? No, yo creo que, digamos, los economistas en general no reconocen el papel de la historia en la formación del economista. Y es muy importante porque más allá, digamos, de reconocer los problemas del pasado para no volverlos a repetir, es también para poder buscar un futuro mejor, para poder, digamos, tomar decisiones que lleven digamos, a un futuro en el que seamos una sociedad menos excluyente, más igualitaria y, digamos, con unas condiciones de vida mejor. Lo importante acá es que muchas de las cosas que observaba, es entender que muchas de las cosas que observamos hoy en día, que parecen nuevas, que parecen cosas recientes, en muchos de estos casos ya han ocurrido antes. Y están ocurriendo de la misma manera, en temas de conflicto, en temas de, por ejemplo, crisis económicas, en temas de decisiones, por ejemplo, en el sector rural. Todo este tipo de cosas ya han ocurrido antes y muchas veces por no entender esos procesos, uno cree que realmente son nuevos y muchas veces por no entender esos procesos es que se vuelven a tomar malas decisiones. Entonces, es muy importante entender el pasado para poder tomar mejores decisiones en el presente y así proyectar un mejor futuro para todos. A María del Pilar le agradecemos mucho por hablar de manera clara y sencilla las finanzas y la economía. Muchas gracias por hablar en Plata Blanca, María del Pilar. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que nos podamos encontrar pronto otra vez para hablar de otros temas. Claro que sí, mil gracias, María del Pilar. Y a ustedes los dejamos con el siguiente minuto de En Banca. ¿Sabes qué son los puntajes o scoring crediticio? Los puntajes de crédito son una medida que califican tu comportamiento financiero y evalúan la posibilidad del cumplimiento del pago de tus obligaciones. Indica si eres buena paga y qué riesgo corren las diferentes entidades al otorgarte un préstamo. El puntaje va de 0 a 1000. Tiene diferentes niveles, siendo 1000 el puntaje máximo de confiabilidad y 0 el mínimo. El scoring crediticio es tu carta de presentación ante las entidades de crédito, bancos, fintechs, empresas de telecomunicaciones,
cooperativas, almacenes, etc. Y registra tu comportamiento y tus hábitos de pago. Este informe contiene tanto información positiva como negativa y además información sobre productos financieros que están a tu nombre. Tu historial de crédito es consolidado en una central de información a la que las entidades le reportan las operaciones y tu comportamiento. En Colombia existen 2 centrales de riesgo, Experian Data Crédito y TransUnion Cifin, de las cuales hablaremos en el próximo episodio. Si quieres conocer de manera gratuita tu historial crediticio, entra ahora a enbanca.co. Descubre cómo interpretan los bancos tu scoring crediticio y cómo puedes mejorarlo. A María del Pilar le agradecemos mucho por su tiempo y a ustedes 1000 gracias por estar ahí. Esperamos que esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Juan, muchísimas gracias por la invitación. Chao y espero verlos pronto.